Bueno, ¿por qué es importante la bioseguridad y en qué consiste la bioseguridad? Es un tema muy profundo, es un tema muy interesante que no vamos a abordar en 5 minutos, pero sí quisiera yo hacer una serie de recomendaciones mínimas relacionadas con la bioseguridad. La bioseguridad es importante porque implica que tomemos toda una serie de medidas conscientes de que las enfermedades ingresan a nuestras unidades productivas o a nuestro territorio a través de diferentes medios. Puede ser a través de animales vivos, cuando hacemos comercio con estos animales, cuando los compramos en otro país o en otra región. Si no conocemos su origen o aún conociéndolo, si no sabemos cuál es la situación sanitaria que tienen estos animales, puede ser un riesgo grave de introducción. Es quizás el más importante, el más común, el más natural, el más obvio. Sin embargo, hay otras vías por las cuales las enfermedades pueden ingresar a las unidades productivas o a nuestro territorio. Y estas vías incluyen aspectos relacionados con productos de origen animal que podemos utilizar dentro de las unidades productivas, alimentos que puedan ser utilizados, semen y algunos otros productos. Es decir, no necesitamos que los animales vivos se introduzcan. En el caso del territorio nacional, el ingreso de muchas enfermedades es a través de los alimentos. Alimentos muchas veces de procedencia ilegal que adquirimos en un país, en un territorio que tiene una condición sociosanitaria diferente a la nuestra y que al ingresar al territorio nacional pudieran servir como un vehículo. Una vez que ingresan, no necesariamente el hecho de que el producto contaminado con un agente infeccioso ingrese al país significa que ya vamos a tener la enfermedad. Aquí tenemos que considerar que hace falta que este producto llegue al animal susceptible. La forma en la que con mucha frecuencia estos productos llegan es que son consumidos, la gente los trae no para darlos a sus animales, sino los trae para ser consumidos por las personas. Los comemos, los disfrutamos en restaurantes, en nuestra casa, en donde sea. Y el problema comienza cuando ya se convierten en desechos, es decir, cuando no los consumimos del todo, se quedan como residuos de alimentación y existe una posibilidad de que sean utilizados como un alimento para otras especies. Algunas de estas especies que suelen ser alimentadas con desechos a los que les llamamos escamocha, son los cerdos. Y cuando les damos de comer escamocha a los cerdos, realmente esto representa un riesgo sumamente alto, porque aunque le demos nosotros un tratamiento térmico a esta escamocha, es decir, aunque nosotros sometamos a cocción a la escamocha, en realidad nosotros no tenemos la seguridad de que todos los patógenos que pudieran tener estos productos sean destruidos. Si se los damos a los cerdos en ocasiones tienen capacidad de adquirir estas enfermedades o estas infecciones. En el caso, por ejemplo, de fiebre aftosa, pues ellos pueden tener la infección, aunque realmente no manifiesten una signología importante, pero si están en contacto con rumiantes, particularmente bovinos, ellos podrán transmitir la enfermedad a los bovinos. O bien, algunas otras enfermedades como fiebre porcina clásica, de la cual México es libre ya desde hace casi 10 años, o peste porcina africana, de la que existe en este momento una pandemia importante, que sabemos que hay países endémicos en África, pero también en Europa, Rusia y China sobre todo, y otros países de la costa del Pacífico, donde la enfermedad se ha ido diseminando a través de productos y a través de otras formas. Estas otras formas son, por ejemplo, los propios médicos veterinarios o el personal que trabaja en las unidades productivas, al no tener una ropa exclusiva para ser utilizada en estas unidades productivas, o al llevarse botas sucias o cualquier otro tipo de producto que pueda ser utilizado, o de material, mejor dicho, o equipo que pueda ser utilizado en 2 unidades productivas. De esta forma es la que se acarrean las enfermedades, se diseminan. Y entonces la bioseguridad tiene que ver con el ingreso de los animales, el ingreso de los alimentos, con el ingreso del agua, pero también con el ingreso de los visitantes. Se tiene que tener un control estricto de vehículos, un control estricto de personas que entran. Estas deberán, de preferencia, de tomar unas ciertas medidas. Inclusive podrá ser necesario que se bañen, que usen ropa propia y exclusiva para esa unidad productiva. Además de toda una serie de medidas que tienen que ver con los biológicos que se utilizan, con el control de fauna, incluyendo roedores, moscas, mosquitos, o algunos otros que puedan ser vectores, garrapatas, que puedan transmitir enfermedades. El control, pues, de las enfermedades es integral
para que no ingresen a las unidades productivas, pero también debe serlo para que no se transmitan dentro de las diferentes casetas, es decir, deberemos de tener una metodología para circular dentro de las unidades productivas de las zonas de más riesgo a las zonas de menos riesgo. Las zonas de más riesgo normalmente son las áreas de crianza y las de menos riesgo suelen ser las de finalización, si es que estamos hablando de granjas de ciclo completo. Entonces, incluye, decíamos, estas formas de transitar para evitar que haya cruces. Debemos de tener personal exclusivo para cada una de las áreas de trabajo. También evitar que las carretillas o que el equipo que se utiliza dentro de las unidades productivas viaje de un sitio a otro. Es decir, la bioseguridad es de afuera hacia adentro, en forma interna y finalmente también hacia afuera. Es decir, debemos de contener las enfermedades dentro de las unidades porque probablemente nuestra población está inmunizada de forma natural o nosotros los vacunamos. Decíamos que realmente la bioseguridad no solamente es evitar que ingresen las enfermedades, sino también controlarlas dentro de las unidades productivas y también tener un control de estas para no eliminarlas, no tanto a través de los productos, sino muchas veces a través de los desechos, de las aguas, de las heces, etcétera, porque son fuentes de contaminación al ambiente. Y los animales, por ejemplo, que mueren cuando tenemos algún problema sanitario, los abortos, etcétera, requieren un manejo particular. Un manejo para evitar que se transmitan o que se perpetúen las enfermedades en nuestra unidad productiva, pero no es nada más sacar los animales a la basura municipal, eliminarlos, deshacerlos de ellos o arrojarlos a los ríos, etcétera, porque de esa forma nosotros estamos promoviendo la diseminación y que se perpetúen las enfermedades en el ambiente. Es por eso que tenemos que pensar de forma integral, que tenemos que buscar herramientas, analizar riesgos dentro de nuestras unidades productivas, tener buenas prácticas de producción, buenas prácticas pecuarias es importante, sin embargo no es lo único que hay que hacer. Las buenas prácticas se enfocan fundamentalmente a la inocuidad, es decir, a tratar de evitar que las enfermedades que son transmitidas a través de los alimentos como vehículo puedan ser, lleguen a los seres humanos, es decir, que se reduzcan los riesgos de contaminación de los alimentos. Bajo este enfoque, los productos de origen animal son alimentos. En el enfoque de la bioseguridad, los animales son seres vivos, los cuales no queremos que se enfermen, ni que diseminen, ni que acepten enfermedades. Es un enfoque integral, es importante siempre contar con el apoyo de profesionales en ese sentido para hacer análisis de nuestras unidades productivas, análisis de las actividades comerciales que llevamos a cabo, contar apoyo también con el apoyo del gobierno en este sentido para importaciones. Podemos traer prácticamente de cualquier parte del mundo, siempre que se lleve a cabo un análisis de riesgo, siempre que se evalúen cuáles son las formas en las cuales nosotros podemos controlar o mitigar los riesgos. El comercio no se puede detener. México tiene una gran cantidad de tratados de libre comercio firmados, pero en estos tratados de libre comercio se establece una serie de reglas para que el comercio no sea libre del todo, sino que sea, por eso se firman tratados, controlado y que los riesgos que conlleva este comercio sean los mínimos. De eso se trata este asunto, de esto quería platicarles y muchas gracias.